un saludo, el pastor me pidió y bueno, dejarles un saludo personal. Esta semana, de parte de los jóvenes, vamos a estar orando por la salud de todos los hermanos que quieran. Por favor, estén mandando algún mensajito, haciéndonos llegar para que podamos estar orando por ustedes esta semana, todos los que tienen alguna necesidad de sanidad, alguna necesidad física, que puedan estar haciéndonos llegar. Nosotros con los jóvenes siempre estamos orando por los mayores, por los que tienen necesidad económica, y les queremos pedir en esta semana que nos estén haciendo llegar estas peticiones, así podemos orar como grupo de jóvenes por todos ustedes. Los extrañamos un montón, siempre yo me acuerdo del hermano José, que él siempre viene, abraza, siempre está de buen humor. La verdad que yo personalmente, José, te extraño, saludarte, saber cómo estás, y a todos el resto de los hermanos también, que podamos, cuando compartimos tiempo juntos y todo, así que queremos pedirle también que estén haciendo llegar estas peticiones para que nosotros como grupo de jóvenes podamos estar orando por ustedes. Siempre lo hacemos, y por los hermanos que tienen necesidad económica, por la coyuntura que estamos pasando, pero en esta semana en especial queremos orar por todos los que tengan alguna cuestión que quieran pedir por sanidad. Les pedimos que estén haciéndonos llegar las peticiones, así nosotros podemos estar con Joaquín dándole a cada joven para que esté orando personalmente por los hermanos de la iglesia. Entonces queremos dejarle un gran abrazo, un gran saludo. Yo de mi parte los extraño mucho y estoy esperando cuando podamos volver a juntarnos, a cantar, a alabar a Dios como lo hacíamos cada domingo. Les dejo un gran abrazo y que el Señor los bendiga mucho. Jesús te
Hola, buen domingo, buenos días. Hoy estábamos juntos en esta mañana de domingo y quisiera compartir con ustedes algo que es muy interesante desde el punto de vista que debemos conocer, o sería bueno que conozcamos, nuestra situación. Nuestra situación, ¿en qué sentido? En relación a que si somos o no somos cristianos. Es un tema difícil de tratar. Quizás algunas de las palabras que diga no van a sonar muy buenas. De cualquier modo no van a ser mis palabras. Yo voy a leer la palabra de Dios, las palabras del Señor Jesucristo. Y con esto lo que quiero es ayudarte y ayudarnos a tener una imagen o tener una idea acertada de lo que es el cristianismo. Esto es algo que es realmente importante tenerlo en cuenta en la vida de la iglesia para no ser engañados y también para no cometer el error de que muchas personas vienen haciendo algo o quieren seguir haciendo algo que no es lo que lleva a las otras personas a la salvación, al conocimiento real y verdadero de lo que es la salvación de Dios. Y por ende hay muchos que al no comprender están guiando a personas a un lugar que creen que es el cielo, pero en realidad no lo es. Es un tema difícil y por eso lo vamos a tomar a tocar, lo voy a tratar de llevar lo mejor que se pueda, y es necesario que estés atento, que estés atenta a la palabra de Dios y a este momento, porque la pregunta es: ¿quieres saber si eres cristiano? Es una pregunta difícil y muchos van a preguntarse: ¿pero cómo? Hace tantos años que voy a la iglesia, ¿cómo me voy a preguntar hoy si soy o no soy un cristiano o una cristiana? Te dije que era un tema difícil, pero es importante que lo hagamos, es importante porque de esto depende el futuro de muchas personas. Hay evidencias de un cristiano verdadero y hay evidencias de quien no es cristiano. Para eso vamos a tener que tomar de la óptica de Dios los estándares de Dios. Un estándar o los estándares son patrones o puntos de referencia. Para algunos, si el término estándar no le queda cómodo, entonces, ¿cómo vamos a saber si sos o no sos cristiano, o si alguien que vos conocés es o no es cristiano? Entonces lo que vamos a hacer es una pregunta es, algunos se hacen: bueno, pero yo sé que lo soy porque alguna vez yo hice algo, alguna vez yo fui a la iglesia, alguna vez me recibieron y me llevaron a un lugar y me explicaron, alguna vez me hicieron hacer una oración. Esto pasó en el pasado, pero con eso que pasó en el pasado, ¿estás seguro que después de eso fuiste ingresado dentro del sistema de Dios, o si entraste en el cielo? Bueno, esta es la pregunta. Vamos a ir tomando en cuenta la palabra de Dios. Vamos a 2 de Corintios, en el capítulo 13, verso 5, lo cito: examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos, o no se conocen a ustedes mismos, que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Esto dice el apóstol. Reprobado en este punto, o lo que siempre que se refiere en la religión, el término reprobado, está refiriéndose a condenado a penas eternas. Entonces, la pregunta es: examínense ustedes mismos a ver si están. Dice están en la fe, no si estuvieron, si están en la fe. Entonces vamos a empezar a ver, las preguntas que hacemos es si realmente eres, o si otras personas que conoces, si realmente son, si eres un ciudadano, ciudadana, o si son ciudadanos
del reino de los cielos? ¿Lo eres? Esta es la pregunta que vamos a hacernos nosotros. Yo te animo a que te hagas esta pregunta a medida que vamos desarrollando el tema. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo primero que hay que hacer es, tenés que tomar tu vida, o la vida de quien vas a mirar. La idea esta es que mires tu vida, ¿no? Miremos nuestra vida. Entonces, toma tu vida y la vas a comparar con lo que dice el Señor en el Sermón del Monte. Y vamos a ver cuál es el resultado de esta comparación, de ponerlos uno al otro y ver, a ver cómo es. ¿Se parece? Bueno, ¿qué es lo primero que pide Dios? Sin justicia ya es imposible arrancar cualquier cosa. Así que todo está basado en la justicia. Esto es muy importante y no estoy hablando de la justicia humana, no estoy hablando de ir a la justicia, sino estoy hablando de la justicia de Dios, la que Él pide. Entonces, si es hijo de Dios, la característica de su vida es la justicia, es hacer justicia. Justicia es hacer la voluntad de Dios. Entonces, arranquemos por este lado. La primera pregunta, ¿hay justicia en tu vida? Vos podés preguntarte, ¿hay justicia en mi vida? ¿Qué es la justicia que estamos hablando hoy? ¿Cuál es? Me pregunta. Bueno, voy a hacer un recuerdo. ¿Te acordás cuando hicimos el casamiento en la iglesia que vinieron un montón de parejas a casarse a la iglesia? Todos ellos hicieron justicia en ese día. ¿De quiénes estoy hablando? De varios que se casaron, de aquellos que no estaban casados por civil, porque algunos de los que se casaron sí estaban casados por civil, pero nunca habían tenido una ceremonia religiosa. No hablo de ellos, estoy hablando de aquellos que convivían, vivían, estaban en concubinato, pero nunca se habían casado ni siquiera por civil. Al casarse por civil, ya estaban dentro de la justicia de Dios. Hubo muchas parejas de las que casamos ese día, todas juntas, que previamente fueron y se casaron por civil. Entonces, la conversión, el nuevo nacimiento, una de las características que tiene es por la justicia. Justicia es hacer la voluntad de Dios. En este ejemplo que estoy tomando es que muchas de esas personas, sabiendo que estaban en concubinato, sabiendo que necesitaban hacer justicia delante de Dios, tomaron la decisión. Entonces, esto es fundamental y primordial. ¿Por qué? Vamos a ver. Mateo capítulo 5, verso 20, dice así, cito, «Porque les digo que si la justicia no fuere mayor, que su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos». Esto lo dice el Señor Jesús. Entonces, ¿qué es fundamental? La justicia, hacer justicia. Y hace una comparativa que es realmente significativa. Y aquí estamos viendo los estándares de Dios, que son distintos a los estándares de los hombres. ¿Qué hacía esta gente? Eran los religiosos de la época. Ellos hacían todo bien. Religiosamente hacían todo bien. No faltaban nunca a las reuniones. Pagaban sus diezmos, como decimos nosotros, religiosamente, lo cumplían muy bien. Eran tremendamente religiosos. Estos hombres eran el ejemplo a seguir de la época. Sin embargo, el Señor Jesús los pone por ejemplo de lo que no debe ser. Lo pone por ejemplo de lo que no debe ser. ¿Por qué? Porque ellos tenían un estándar que era estándar humano, no el estándar de Dios. Entonces, la justicia es el centro y la causa de la entrada al reino. Esto es fundamental. Hay que ir viendo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque vienen las confusiones, vienen mucho porque muchas personas no tienen el criterio de ver la salvación o alcanzar salvación en base al modelo de Dios, al punto de vista de Dios, a estos estándares de Dios que son mucho más altos que los nuestros. Entonces, el criterio bíblico de la salvación es mucho más que haber asistido unas cuantas veces a la iglesia o haber ido a una charla
con un consejero o haber hecho una simple oración. Es como vives ahora. Es como vives ahora. Entonces, desde el punto de vista, de este punto de vista, hay muchas personas en las iglesias que no son cristianas. Realmente hay muchas personas en las iglesias que no son cristianas. Y solo sale a la luz cuando se utilizan los estándares de Dios en lugar de los estándares de los hombres. Porque muchas personas dicen, sí, soy cristiano, analizando desde el punto de vista de los hombres. Pero bueno, dijimos que teníamos que hacer una comparativa entre la vida, tu vida y el Sermón del Monte. Entonces, Mateo capítulo 5, versículo 3, dice así, y cito el versículo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, volvamos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, pobres en espíritu, muchas veces las personas han pensado que tenía que ser pobre, no tener dinero o ser así humildón o una cosa así. Pero está hablando de los que son quebrantados en su espíritu. Esto es una condición que tiene, y aquí viene un estándar de Dios. ¿Cómo Dios ve a las personas? O cómo la persona dice, bueno, a ver, yo soy o no soy, estoy quebrantado, estoy hablando de pobres en espíritu. Soy pobre en espíritu. Bueno, los que son pobres en espíritu son los que están quebrados. Vienen a Dios y son quebrados. Enfrentan su bancarrota espiritual delante de Dios. Una persona que llega al Señor arrepentida de sus pecados, entiende que está en bancarrota espiritual, que no va más, que no se puede levantar, y se ven tan pobres, tan angustiados por su incapacidad de presentarse a Dios. Se tienen una condición tan realmente espantosa delante de Dios. En su condición se sienten tan pobres espiritualmente, tan pobres, que lloran y se angustian por su pecado. Entonces, para hacer una comparativa en lo que piensan las personas que es ser cristianos, y a la vista de Mateo capítulo 5, verso 3, que estamos haciendo una comparativa, entonces, ¿quiénes son los bienaventurados? Los pobres en espíritu, los que llegan al Señor en esta condición. Ahí es diferente a algunas personas que van a la iglesia, no hacen ningún cambio, viven su vida normal, con todo su orgullo, con todas sus cosas, y encima dicen, yo soy así y los otros no lo son. Entonces, esa es una condición que no coincide con lo que estamos viendo. Esto es en el verso, entonces estamos en el capítulo 5, verso 3. En el verso 4, vemos los que lloran, que estábamos diciendo. ¿Por qué lloran? Lloran porque están angustiados por ver su pecado. Están tan angustiados que lloran. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Porque si no, como dice, y lloro, ¿por qué lloro? Algunos dicen, no, que hay que llorar por los otros. Está hablando esto de una cosa personal, es una angustia personal. Lloran delante de Dios por su condición, pidiéndole por favor a Dios que les perdone, que les ayude, que los levante. Esta es la condición. Y se sienten aplastados por su condición y se presentan ante Dios como un cordero manso que va al matadero. Así se presentan, sin posibilidad alguna de reclamarle algo a Dios. Estos son los mansos, ahí que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Las personas llegan en esta condición. Esta condición de mansedumbre es todo lo contrario a lo que es la condición de altivez, de creerse. Acá están llegando mansos, ya no dan más, vienen delante de Dios en una sensación. Por supuesto que después tenemos que los mansos heredarán la tierra, porque uno ya está, cuando llega a Dios, la persona llega, cuando llegas a Dios, llegas ya tan quebrantado, tan aplastado, tan sintiéndote tan poca cosa delante de Dios,
que delante de Dios vas en una condición de mansedumbre, como un cordero manso va a un lugar donde va a ser matado. Uno entra en esa condición a estar en Dios. ¿Y qué es una condición que le va a pasar? Le va a sobrevenir un hambre y sed de justicia. Esto lo vemos en el verso 6 que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, ¿cuál es la condición? Esa condición de sed de justicia es porque están tan quebrados, tan aplastados en su condición de pecadores, se sienten tan humillados, tan humildes, tan toda esta sensación de una imposibilidad de seguir adelante o de presentarse delante de Dios, que están buscando algo y que empieza a llenarlos. Entonces lloran por su pecado, lloran y delante de Dios buscan, porque están destrozados, están arruinados, directamente arruinados. Entonces vienen delante de Dios ansiosos por hacer la voluntad de Dios. Vienen ansiosos, eso es tener sed y hambre de justicia. Tienen la ansiedad de hacer la voluntad de Dios. De esto está hablando en este momento. Entonces, en esta condición es que el Espíritu Santo empieza a obrar en ellos y a esa persona que ha venido en esta condición, y empieza a sentir esa sensación de hacer algo. ¿Qué quieren hacer? Algo que a Dios le agrade. Esta es la sensación que trae el Espíritu Santo cuando empieza a hacer su obra. Entonces esta persona empieza a sentir la seguridad total de que es un cristiano, porque algo interno está pujando por hacer la voluntad de Dios, es hacer justicia. Eso lo hace el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la característica que tiene un cristiano. Una persona sin el Espíritu Santo no es cristiana. Entonces estamos en esta situación, pero ¿termina allí? No termina allí, porque hay muchas personas que dicen: bueno, yo eso lo hice alguna vez, lo hice hace como 20, 30 años. ¿Termina allí? No termina allí. Vamos a ver el verso 13 y 14, donde dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, ¿qué tiene que ser un cristiano? Sal y luz. Ahora, el mundo es como carne en descomposición, carne que está en proceso de putrefacción. En el tiempo en que estaban aquí hablando, no había heladera, no había freezer, y se utilizaba la sal, se utilizaba la sal para preservar la carne. Entonces, ¿qué hacía la sal? Permitía que la carne no se eche a perder. Se producía todo un proceso allí que hacía de que eso permaneciera. Entonces, ¿para qué estaba la sal? Para evitar que entre en descomposición la carne. Entonces, una de las cosas que vemos que es notable aquí, que si tú eres sal, si eres un cristiano, tendrías que ser sal. Si eres sal, entonces seguramente no te pareces ni eres como la carne en descomposición. No está emanando de tu ser ese mal olor que tiene la gente que no conoce al Señor, que anda en pecado, en habladurías, en cosas que no puede ser, que no tiene que ser. Están en reglas en la vida, no viven así nomás, sino que están en reglas. Yo no voy a empezar a hablarte de todas las cosas que no se deben hacer, porque somos personas grandes y vos ya sabés de qué estoy hablando, de los que es pecado. Entonces, ¿qué es? Se supone que si eres cristiano, cristiana, entonces tú eres todo lo contrario. Tú eres la sal, tú eres la que preserva para que esto no siga. Por eso el día que el Señor Jesús venga y arrebate a su iglesia, en ese que va a venir el tiempo de la tribulación, se va a desatar en la tierra un caos, y se va a desatar un mal. ¿Por qué? Porque la sal es retirada.
Al ser retirada la sal, ya la sal no está preservando la putrefacción de la carne que vendría a ser este mundo, y comienza un proceso de descomposición masiva, muy grande, porque ya la sal no está más. Entonces, una de las características que puedes ver es que tú eres la sal, o sea, tú eres parte de lo que preserva. Y esto, ¿cómo se hace? Es porque estás teniendo sed de justicia, sed de hacer la voluntad de Dios. No haces lo mismo que hace el resto, haces lo contrario, haces lo bueno. Las otras personas intentas hacer que las personas hagan lo bueno y ayudas a que todo el sistema funcione mejor. De esto se trata lo que estamos hablando. Entonces, la salvación está ligada a lo que eres y a lo que haces. Está bien que la salvación no es por obras, no. Lo que estamos hablando es si quieres saber si eres cristiano o si alguien es cristiano. No solo debes ser, sino debes hacer. Porque volvemos al principio. Dijimos que si alguna vez hiciste algo que crees que con eso fue suficiente, bueno, no es suficiente para saber si lo eres. Tenés que ver qué está pasando hoy en tu vida, qué estás haciendo, qué es lo que haces en el presente. Más allá de lo que fuiste o hiciste en el pasado, tenés que ver lo que estás haciendo en el presente. ¿Por qué? Porque una persona es cristiana solo en los términos de Dios, no en los términos de los hombres, no en tus términos, en mis términos. Muchas personas dicen, no, yo soy cristiano. Y alguien le pregunta, ¿por qué? Y porque yo voy a la iglesia, porque yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas, porque yo soy bueno. Esa persona, dentro de sus términos, es cristiano. Pero un cristiano no es cristiano por estar debajo de los estándares humanos, sino porque tiene que estar dentro de los estándares de Dios. El criterio tiene que ser el de Dios para saber si es o no cristiano, que es lo que estamos haciendo la comparativa en este momento. Ahora, ¿es posible para nosotros ser cristianos? Cuando digo nosotros me refiero al género humano. ¿Es posible para nosotros? ¿Es posible lograrlo con las fuerzas humanas? Pregunta, ¿es posible? La pregunta es caedena-dura. No es posible. Si hubiese sido posible, no tendría que haber venido el Señor Jesucristo. Y es para aquellos que dicen, pero vino el Señor Jesucristo, hizo la obra y es suficiente. ¿Es suficiente? ¿Cómo vives? Porque estamos haciendo una comparativa. Muchas personas dicen, yo soy cristiano. ¿Por qué? Y porque el Señor Jesucristo vino a la tierra, murió y resucitó por todos. Entonces todos son salvos y todos van al cielo. ¿Y cuál es la condición? Y que vayan a la iglesia de vez en cuando, que sean buena gente. Cuando dicen buena gente, están tomando los estándares humanos. O sea, ¿saben? Lo normal que dicen, y yo no mato, yo no robo, lo primero que dicen. Pero cuando uno los ve adentro, o se empieza a mirar, por eso esto es un autoexamen, te estás examinando. Pablo decía, examínense cada uno de ustedes y vea lo que hay adentro. Entonces esa persona te dice, no, yo no hago nada. Y sobre que te está diciendo nada, te larga un insulto que te parte al medio. Entonces, hay algo que no está funcionando. O sea, su criterio, su estándar es bajito, pero piensa que es así. Entonces, ¿es posible que con esos estándares y con el esfuerzo humano uno es cristiano? No, no es posible. No es para nada posible. Por eso vamos a ver ahora Mateo 19. Vamos al capítulo 19 de Mateo. Capítulo 19 de Mateo. Verso 21 al 26. Dice así. Jesús le dijo a este joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Verso 23, lo cito, entonces Jesús dijo a sus discípulos, vamos a ver lo que le dice el Señor a sus discípulos que estaban allí, que les dijo. Entonces Jesús
dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Vamos despacio y vamos a escuchar las palabras del Señor. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Claro, el mundo dice, claro, no, bueno, es un rico, yo no soy rico. Entonces, eso le está hablando a los ricos solamente. Verso 24 dice: otra vez les digo, dice el Señor, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Verso 25: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién, pues, podrá ser salvo? ¿Cuál es la pregunta de ellos y por qué? Muchas veces dicen que hay algunos estudiosos que dicen que el ojo de una aguja se refiere a una puerta pequeña que había en una puerta grande, y a eso le llamaban el ojo de la aguja. Bueno, si fuera así, que eso lo usaban a veces para entrar o salir o pasar algunos apenitas ahí sin tener que abrir la gran puerta, si fuera así, entonces los discípulos no se tendrían que haber asombrado. Acá es literal y está diciendo, lo que dice es: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No dice nunca, dice difícilmente entrará. Difícilmente entrará. Esto es lo que está diciendo en este punto. Ahora, otra vez, y en el 24 le dice: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Vamos a decir, un camello pesa entre 800 y 900 kilos, más o menos como un auto chiquito de los nuestros, 800 o 900 kilos. Vamos a decirlo al día de hoy. Dijo el Señor: es más fácil pasar un auto por el ojo de una aguja donde vos enhebrás el hilo, es más fácil pasar un auto por ese agujerito, eso es lo que le está diciendo, que entrar un rico en el reino de los cielos. Vamos a detener un poquito acá en los términos que está diciendo el Señor Jesús. ¿Por qué los discípulos dijeron, pero esto es imposible? ¿Por qué dijeron que es imposible? Porque realmente es imposible pasar un camello o un auto por el ojo de una aguja. No es casi imposible, es imposible. Por eso ellos dijeron, pero entonces, ¿quién va a poder ser salvo si es imposible? El Señor les dice, mirándolo Jesús, les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Porque los estándares de Dios son distintos a los de los hombres, que es lo que estamos viendo. Si haces una comparación para saber si eres cristiano o si alguien es cristiano de cerca tuyo, para saber realmente, hay que tomarlo con los estándares de Dios. Y aquí el Señor está demostrando algo que es: para los hombres es imposible. O sea, es imposible que con los estándares de los hombres uno diga, ah, sí, es cristiano. Porque a mí me parece, porque esto es así. Eso es un estándar humano. Los estándares de Dios son mucho más altos que los nuestros y son muy fuertes. Si el Señor dice que es más fácil pasar por el ojo de una aguja a un camello que entrar un rico en el reino de los cielos, es porque es imposible. Ahora, dice entrar. Para los hombres es imposible que entre. Para los hombres es imposible que una persona entre al cielo. No hay un estándar humano que le dé al estándar de Dios. No hay. La persona no entra al cielo porque va mucho a la iglesia. La persona no entra al reino de los cielos porque da sus diezmos. La persona no entra al reino de los cielos porque es buena en su casa. La persona no entra al reino de los cielos por eso. No es, porque eso es un estándar humano. Es imposible para los hombres. Solo es posible para Dios, dijo el Señor Jesús. Y para esto, además de hacer lo que dice al principio que leímos, que dice pobre en espíritu, una de las primeras cosas es el arrepentimiento. El arrepentimiento es tan fundamental, tan fundamental. Y alguna persona puede pensar, es la pregunta que te podés hacer. ¿Me arrepentí? Vos te preguntas, ¿me arrepentí alguna vez? Amargamente. Me sentí aplastado o aplastada.
por mis pecados, que no di más y me largué a llorar, angustiada o angustiado delante de Dios por todo lo malo que yo había hecho. Te preguntaste, ¿alguna vez te pasó eso? Si nunca te pasó eso, tienes que ver que el estándar de Dios es ese, pobres en espíritu. Debes ir delante de Dios con esa condición. Esa es la condición de ser un cristiano y de entrar en el reino de los cielos. Es un estándar de Dios. Vos estás escuchando esto y quizás decís, pastor, a mí no me gusta lo que usted está diciendo. Y voy a decirte, yo no te estoy diciendo nada, ni te estoy acusando de nada, ni te estoy diciendo nada que cambie a una realidad. Yo te estoy hablando la palabra de Dios. Esto lo dice la palabra de Dios. El Señor Jesús mismo lo dice y está escrito en su palabra. El apóstol dice, examínese cada uno cómo está su fe. Entonces, esto es fundamental que debemos verlo, lo tienes que ver. ¿Por qué? Y ahora te voy a dar algo como para que empieces a ver cómo hago, qué veo, qué tengo que ver. Para entrar en el cielo solo es posible entonces cumpliendo los estándares de Dios. Vamos a Mateo, sigamos en Mateo, en el capítulo 7 de Mateo, verso 13 y el 14, dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, esto muchas veces lo hemos tomado, muchos dicen, no, yo no voy por la puerta ancha, es el mundo el que va por la puerta ancha. Mira, yo hice un dibujito, por supuesto que es un dibujo a mano alzada, pero te voy a mostrar solamente para que veas y ayudarte, a ver si ahí se ve más o menos. Puerta ancha, puerta estrecha, aquí hay una persona, aquí hay otra persona, aquí hay un camino hacia Jesús, así aquí el mismo, otro camino que dice hacia Jesús. Voy a hacer que veas aquí, acá hay un foso, infierno, y aquí está el resto del mundo, el resto del mundo que sin Dios va directo a ese foso. Pero fíjate, puerta ancha, que habla el Señor, una persona con todo el bagaje de su vida, que va a la iglesia, cree que va a entrar en el reino de los cielos, pero tiene un problema, tiene todo el bagaje de su pecado. Si esta persona intentaría ir por este camino y entrar por la puerta angosta, no podría, por todo esto, que chocaría y no podría entrar a la puerta. Intentaría de nuevo y no podría entrar a la puerta. El Señor dice, muchos me dicen Señor, Señor. Muchos me dicen Señor, Señor. Y muchos dicen, Señor, pero cuando lleguen a la puerta, esto estoy hablando, esta gente va a ir hacia ahí, cuando lleguen ahí, va a decir, Señor, pero en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos de todo, predicamos, fuimos a la iglesia, fuimos bárbaros. Y Él le dice, no los conozco yo a ustedes, apártense de mí, ustedes son hacedores de maldad. Esta persona, con todo este bagaje, por esta puerta puede pasar, por esta no puede pasar. ¿Cómo pasa? En esta condición, cuando dejó todo su bagaje de pecado, lloró, se arrepintió, vino delante de Dios, ahora busca la justicia, ahora hace la voluntad de Dios, se ordena en su vida como los que se casaron, empieza a dejar la mentira. Su trabajo era engañar a la gente, deja de engañar a la gente, busca otro trabajo. En su trabajo era pura droga y diversión, deja pura droga y diversión, aunque le vaya mal en otro trabajo y deja eso y se aparta. Eso es esta persona, Esta persona, dice el Señor, es difícil entrar así, es difícil entrar por ahí. Acá es fácil entrar, pero así no puede. Esta puerta, muchas personas van por esta puerta. Pero fíjese, la flechita, esta persona va a la puerta y de acá vía el cielo. Ahora esta persona va aquí y de aquí vuelve al foso. ¿Por qué? Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice el Señor Jesucristo.
La puerta ancha, muchos son los que van por ella y van a llegar, y fíjense que también la palabra dice que está el Señor, y muchos se presentan y dicen: Señor, pero nosotros en tu nombre hicimos un montón de cosas, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y el Señor en la puerta le va a decir: yo a ustedes no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Y a dónde los manda? Al foso. Esa es la puerta ancha. Muchas personas, y con esto voy a ir redondeando y voy terminando, muchas personas hoy, con su criterio, piensan de que van al cielo, piensan que son cristianas, pero no lo son, viven una vida diferente. Entonces yo hoy te digo, querido hermano, querida hermana, o querido amigo, querida amiga, examínate, según dijo el apóstol, y ve si eres cristiano o no. Es de imperiosa necesidad que si no encuentras tu vida de acuerdo a los estándares de Dios, este es el momento. Ve a tu cuarto, o hoy o mañana, si puede ser este mismo día, este mismo mediodía, cuando tú puedas, y arrepiéntete de todos tus pecados. Es necesario que lo hagas. Y esto te va a llenar tu corazón de alegría y vas a estar total y absolutamente seguro. Amén. Bien. De aquí te mando una bendición. Espero que esto no es para darte tristeza, sino alegría, y que te examines y veas. Yo sé que muchos de ustedes van a decir: ya me he examinado, pastor. Pero sé que muchos también de los que están viendo hoy lo necesitan seriamente. Que el Señor te bendiga, que la paz, la hermosura y la dulzura del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. No hay otro Dios, solo tú, Jehová, eres Señor. Tuyo es el reino y la gloria, pertenece a ti. Nadie toma tu lugar. Mi eres tú, Jesús, en majestad. Siempre reinarás y la gloria pertenece a ti. Nadie toma tu lugar. Nadie toma tu lugar. Nadie toma tu lugar. Tu reino no será movido, invencible, no hay rival que pueda contra ti. Cordero de Dios, tu reino no será movido, invencible, sin igual. Nadie toma tu lugar. Nadie toma tu lugar. Nadie toma tu lugar. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Las naciones